¿Qué tal, amigos de Fan Mascotas? Estoy hoy aquí con una experiencia educativa que os traigo para que podáis hacer con vuestros peques en casa. Yo, por ejemplo, la he hecho con mis alumnos en clase y les ha gustado mucho. Es una experiencia muy sencilla, a la par que didáctica, así que espero que os guste. Lo que vamos a hacer es observar cómo diferentes factores externos afectan a la germinación de semillas. Por eso tengo aquí un tarro de garbanzos que van a ser nuestras semillas de muestra, aunque podéis utilizar cualquier tipo de legumbre, por ejemplo, judía blanca, lenteja u otra semilla de otra planta que os guste para observarlo. Es conveniente que, eso sí, utilicéis en todos los vasos, que como veis tengo aquí diferentes vasos, siempre la misma semilla para ver cómo afectan los factores de manera equitativa, ¿no? Por igual. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar, como veis, 7 vasos. En este caso he cogido vasos de yogur de cristal. Podéis utilizar envases de plástico, también de yogures, o vasos que tengáis en casa, lo que queráis, o pancetas incluso. Vamos a utilizar también algodón, agua, que el agua habrá que ir renovándola, con lo cual es un proyecto a largo plazo. Una pipeta o algo que os sirva de medidor, puede ser por ejemplo incluso una cuchara. Luego vamos a necesitar papel de film transparente y algo que haga un efecto oscuridad, que en este caso yo he cogido una mascarilla de color negro, que ya la tengo aquí arrugada para probar a ver si funcionaba bien, y algo que os sirva de etiquetas, o si tenéis algún rotulador que permita pintar en los vasos. Yo por ejemplo he cogido POSIT para marcar qué tenéis en cada vaso o qué estáis observando. Para esta experiencia yo he utilizado 3 factores externos. Uno es la humedad. Entonces voy a coger de los 4 vasos que tengo del fondo diferentes cantidades de agua para ver cómo afecta la humedad a la germinación. Luego otros 2 van a ser uno control de oscuridad, a ver si la oscuridad y la luz afecta a la germinación de la semilla, y otro para presencia o ausencia de oxígeno, a saber si la semilla necesita o no oxígeno para crecer. Podéis utilizar otros factores, también es muy común, por ejemplo, utilizar la temperatura, poner macetas en distintos lugares de la casa, unos más fríos, otros más cálidos, para ver cómo afecta la germinación. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a plantar semillas. Pues ya estoy aquí preparada con mis 4 primeros vasos, que parezco aquí una trilera de circo. Y vamos a hacer lo siguiente, voy a poner primero en el fondo de cada vaso un disco de algodón, como veis. Esto seguro que os suena de haberlo hecho alguna vez en primaria, en el colegio. De hecho, pues lo podéis hacer con niños bastante pequeños en casa. Es una experiencia sencilla y es vistosa, queda bonita. ¿Vale? Vamos a poner también los garbanzos, que en este caso pues voy a poner unos cuantos en cada frasco, pues no sé, 3, 4, ¿vale? Para que veamos cómo afecta la diferente cantidad de humedad. Entonces, si os parece, un primer vaso va a ser un control sin humedad, en este caso. Entonces, no le voy a echar ni gota de agua, nada. Sequía extrema. En este segundo vaso, pues tengo aquí una pipeta Pasteur, voy a rellenarla hasta los 2 mililitros, por ejemplo. Le voy a echar una pipeta y no sé, pues por ejemplo otro mililitro más, 3 mililitros, vamos a echarle. Que no es mucho, pero bueno, algo es algo. En este tercer vaso, si os parece, vamos a echar el doble. Voy a echar pues unos 6 mililitros, una cosa así, que yo creo que bueno, puede ser una cantidad más óptima de agua. Ya veremos, a ver qué ocurre. Y en este último voy a echar exceso, ni siquiera lo voy a medir, lo podéis medir el volumen exacto, pero bueno, simplemente pues lo voy a encharcar. Voy a dejar así como medio vasito de agua. Veis que están los garbanzos totalmente sumergidos. Entonces, bueno, pues vamos a dejarlo esperar al menos pues una semana. Podéis hacer un control, si lo tenéis en casa, pues lo podéis ir observando cada día. Pero si no, pues podéis hacer un control
semanal o cada 15 días y vais viendo la progresión. Esto lo ideal sería anotar en cada vaso, por eso he traído yo papelitos, anotar qué tenemos, ¿no? Pues en este caso sería un ensayo de humedad, entonces podemos poner aquí humedad. Aquí sería exceso de agua. Aquí tendríamos, hemos puesto 6 mililitros, aquí 3 mililitros y en esta otra pues 0 mililitros, nada de agua. Vale, lo podéis anotar y donde los tengáis guardados pues metéis estas etiquetas para que no se os pase que esto es el ensayo de humedad. Y podéis jugar con vuestros hijos, hijas, alumnos, alumnas a valorar una hipótesis, ¿no? ¿Qué podría pasar? ¿Qué pensáis que va a pasar en el de cero humedad? ¿Va a germinar? ¿No? Que ellos apunten lo que piensen que va a pasar. Aquí, por ejemplo, humedad 3 mililitros, ¿qué va a pasar? ¿Van a germinar? A lo mejor como tienen poca, va a ir más lento, o va a germinar bien. Esta, que tiene 6, ¿qué va a ocurrir aquí? ¿Puede germinar más rápido? No sé, o a lo mejor tiene exceso de agua y entonces pues germinará, no germinará. Bueno, pues barajad con vuestros hijos, hijas en casa qué puede ocurrir, ¿no? Vale, aquí tengo la segunda parte del experimento. En este caso no vamos a contabilizar la humedad, entonces voy a poner pues más o menos lo que creo que podría ser humedad óptima en todos, que puede ser pues más o menos en torno a 6-7 mililitros, 10 incluso, podría ser un dato bueno. ¿Vale? Entonces ponéis más o menos lo que os parezca que es adecuado para que germinen bien, de forma que la humedad no sea un factor que influya negativamente a la semilla. Luego, lo que vamos a valorar, en este caso, como veis en los carteles, uno va a ser totalmente control, entonces voy a poner lo que pienso que puede ser condiciones óptimas, que en este caso, pues por ejemplo voy a poner que tenga presencia de oxígeno, va a estar totalmente ventilado y que tenga luz. No sé si la luz puede ser óptimo o no para la germinación de semilla, pero bueno, pensamos que luego para la supervivencia de la planta sí que va a ser óptimo, entonces vamos a dejarla con presencia de luz. En este segundo experimento vamos a dejar que el oxígeno pueda entrar y salir del frasco, pero lo voy a mantener en oscuridad total, o sea que sería luz menos, ¿no? Para ello, como os decía, voy a usar esta mascarilla de color negro porque la mascarilla va a permitir que entre el oxígeno, pero que no entre la luz. Al ser de color negro, pues la luz va a estar mucho más limitada en este frasco. Si no tenéis mascarillas de color negro, aunque ahora con todo el tema de pandemia es fácil encontrarlas, por eso yo he utilizado este material, pero podéis utilizar, por ejemplo, papel de aluminio, siempre y cuando le hagáis algunos pequeños agujeritos de forma que corra el aire. O una cartulina de color negro, igual, un poco agujereada para que entre bien oxígeno. Este tercer experimento, como veis, va a tener luz, pero no quiero presencia de oxígeno, entonces por eso se me ha ocurrido utilizar papel film. El papel film va a hacer que sea totalmente vacío, lo único que va a tener es el oxígeno que ya tiene dentro del vaso, ¿no? Que no lo puedo sacar porque no tengo ninguna máquina de hacer vacío, pero nada más, no va a haber intercambio de aire en ningún caso. Aquí podéis utilizar una goma para que no se desprenda este papel y ya estaría. Este sería control, por tanto, de los dos. Control positivo para los dos casos. Y bueno, pues nada más. Podéis hacer con vuestros chicos una tabla. Os voy a dejar una tabla modelo por si queréis practicar con ellos de una manera más sofisticada, más técnica y más científica. Vale, aquí tenéis una tabla de recogida de datos que podéis practicar con vuestros pequeños en casa o si os interesa hacer la práctica con no tan pequeños. Como veis, he puesto en esta primera columna los factores que hemos empleado: humedad, luz y oxígeno. Si queréis podéis añadir temperatura, por ejemplo, que también es un buen dato a valorar. Y en la fila he puesto tiempo de observación. Vamos a hacer una primera observación a los 3 días, a ver qué ha ocurrido, a la primera semana y al primer mes.
Entonces, bueno, pues humedad. Hemos utilizado, a modo de resumen, 0 mililitros en una, nada de agua, 3 y 6 mililitros y en otra exceso, que he puesto pues, más de 30 mililitros como dato orientativo. En el caso de la luz, presencia y ausencia de luz, a ver si influye o no a la germinación y a la progresión luego del crecimiento de la planta. Y el oxígeno, de nuevo, presencia y ausencia de oxígeno. Para acelerar este experimento, yo ya tenía preparado una muestra que llevo desde una semana. Entonces os la voy a enseñar para que veáis qué ocurre al cabo de una semana de realizar este experimento. Bueno, aquí tengo el experimento pasado una semana. Este lo he hecho en concreto con mis alumnos, como veis he utilizado envases de plástico, ya que tenía que transportarlos para asegurar que no se me rompieran en el camino. Y bueno, pues también mucho más ecológico en este aspecto, así aprovechamos los plásticos para darle una segunda vida. Que bueno, el vidrio también es eco. Como veis, tengo en la fila de abajo el test de humedad. ¿Qué ha ocurrido? Al cabo de una semana, pues el de 0 mililitros, como veis, sigue exactamente igual, ningún garbanzo ha germinado. Están, bueno, pues como al principio, obviamente, si no, pues claro, nos germinarían en el envase antes de hacer el cocido. Entonces, si los mantenemos en un lugar seco, no van a germinar nunca. El de 3 mililitros lo he ido renovando, entonces el algodón tiene exactamente más o menos 3 mililitros y como veis aquí ha ocurrido lo siguiente, han empezado a germinar, pero la germinación digamos que no ha ido muy acelerada y esto ha propiciado a que crezcan algunos de ellos, por ejemplo moho, si veis. Esto claro es habitual, el moho necesita agua para sobrevivir también, entonces como tenía cierta humedad ha proliferado y ha aprovechado el garbanzo como materia orgánica para empezar a descomponerlos. Al final el garbanzo se había humedecido, había empezado a germinar, pero como no tira bien, pues el moho empieza a descomponerlo y no le deja ni tiempo para continuar su desarrollo. Entonces esto, pues bueno, el moho es interesante verlo, porque sin embargo, fijaos, en cuanto añado un poco más de humedad y la planta empieza a germinar bien, el moho ya no la ataca, porque la planta pues tiene también su mecanismo de defensa para que no la ataque agentes patógenos, ¿no? para ella, en este caso, o descomponedores. Entonces, fijaos, cuando la humedad es más óptima, ya vemos que empieza a salir la raíz, que sería esta parte de la izquierda, la raíz, y tallo con primeras hojas además de color verdecito, como estamos acostumbrados a ver. ¿Veis? Entonces ya tenemos mini plántulas de la planta del garbanzo. ¿Qué ha ocurrido en exceso de humedad? Pues como veis aquí no germina mucho la cosa. De hecho, sí que os diré que empezaron a germinar, a mí me sorprendió, empezaron a germinar muy poquito, como medio milímetro de raíz, y al final, fijaos, se ha dividido el garbanzo en dos mitades. Del exceso de agua, al final el garbanzo se ha hidratado tanto que se va fragmentando y entonces pues no acaba la germinación. Al final la planta pues no puede tirar. Entonces bueno, el test de humedad, como veis, pues cuando la humedad es óptima la germinación va bien, cuando está en exceso o en defecto pues la germinación falla. Lo retiro para centrar la atención ahora en los test de oxígeno y de luz. Como veis tengo un control que más o menos, aunque va un poquito más rápido quizás, pero más o menos viene a ser como la cantidad óptima de agua, ¿veis? Tiene raíz más o menos adecuada, unos 2-3 centímetros de raíz. Alguno incluso va más avanzado y ya ha empezado a ramificar la raíz secundaria y bueno, pues ya tiene incluso algo más, como 3-4 centímetros de tallo y hojas. Sin oxígeno, bueno, pues han germinado. Voy a quitar esto para que no os dé reflejo. Veis que he puesto unos clips para asegurarme que no le entra nada de oxígeno. Pues si veis, ha germinado, pero el garbanzo también está, como diría, fermentando. Veis que está como espumoso, se está descomponiendo porque le están atacando, yo creo que bacterias anaerobias. De hecho, no lo podéis oler, pero al abrirlo tiene un olor ácido fuerte.
porque le están atacando bacterias que no necesitan oxígeno y se están aprovechando también del garbanzo. Y bueno, han empezado a germinar, sí, pero si veis va mucho más lento el desarrollo de la planta. De hecho, como siga ahora, porque le he dado una descarga, ¿no?, de oxígeno a la pobre, pero si sigue esto tapado, pues la planta al final morirá, porque aunque para germinar no necesite del todo el oxígeno, para luego crecer y sobrevivir, por supuesto, porque las plantas, recordad que también respiran, así que van a necesitar el oxígeno sí o sí. ¿Y qué habrá pasado en oscuridad total? ¿Qué pensáis? Yo este test os diría que es el que más me ha sorprendido y más me ha gustado verlo con los alumnos. Pues fijaos, la planta va como mucho más acelerada. No sé si apreciáis que el tallo con las hojas es más largo y la raíz, fijaos, la raíz está hiper mega desarrollada. O sea, ya tiene raíz de 7-8 centímetros y raíces secundarias. O sea que la planta va más acelerada. Esto podéis pensar que, bueno, si es lógico o no. Claro, pensad que las semillas en realidad están adaptadas a caer al suelo, enterrarse y germinar en ausencia de luz, con lo cual para las semillas es más habitual germinar sin luz que con luz. Así que no es que necesite en concreto oscuridad total, porque ya habéis visto que con luz germina, pero a la planta le favorece la oscuridad. Lo que sí es cierto que si comparamos las hojas, de hecho esta, porque al abrirla y echarle agua ya ha cogido algo de tonalidad verdosa, pero aquí con fondo blanco, no sé si os fijáis que esta que ha tenido luz está mucho más verde que esta otra que no ha tenido luz. ¿Por qué? Porque la luz permite el desarrollo de la clorofila en las hojas. La clorofila es el pigmento que va a necesitar la hoja para realizar la fotosíntesis, que es la forma de obtención de alimento de esta planta. Ya os dejo por aquí la reacción de la fotosíntesis para que la recordéis, pero recordad que las plantas utilizan el dióxido de carbono de la atmósfera, así que son maravillosos para minimizarnos la contaminación, y con agua generan su propio alimento, generan glúcidos, azúcares, y liberan oxígeno a la atmósfera. Pero claro, si no tienen luz, la hoja no termina de desarrollarse bien. Entonces vemos una hoja de color más amarillo, con lo cual este test es bastante chulo, ¿no? Porque podemos ver el mayor desarrollo de la raíz y, sin embargo, el desarrollo más limitado de la hoja. Bueno amigos, espero que hayáis disfrutado esta experiencia. Ya habéis visto que es muy sencilla, seguramente os sonaba haber hecho algo parecido en el colegio, pero espero que sea educativa, os haya gustado. Y nada, mis garbanzos y yo nos despedimos hasta el próximo vídeo. Ya sabéis, por un garbanzo no se estropea todo el cocido.